Cefalea o dolores de cabeza es el tema de hoy en la consulta con el especialista en este subsegmento. Participe con nosotros. Vamos a conversar con nuestro experto, el médico internista, doctor Nerio Olivas Castro, que nos acompaña ya en el estudio, porque es importante saber diferenciar cuál es la causa de que le está provocando a usted el dolor de cabeza. Puede ser incluso un problema de presión arterial. Doctor, bienvenido, un placer que esté con nosotros en esta Semana Mayor, trabajando siempre para nuestros amigos y amigas televidentes. Muchas gracias y buenos días, televidentes de Edición 10 de la mañana. El tema de dolor de cabeza es el principal dolor, el dolor que casi todo el mundo lo ha experimentado una vez en la vida. Se dice que un 50% de las personas padecen dolor de cabeza en el año, imagínense. O sea, la mitad de la población. Y un 20% lo tienen tan intenso porque tienen que acudir donde el médico. Hay diferentes tipos de dolores de cabeza. Se llaman cefaleas primarias, las que son de origen aparentemente desconocido, y las cefaleas, dolores de cabeza secundarios que tienen un origen conocido, por ejemplo, un trauma en la cabeza, una infección por una meningitis, algún problema en una arteria, un tumor, un parásito, entonces, o a veces algún daño en la columna vertebral, un golpe directo en la cabeza o en un antecedente de la infancia que tuvimos una lesión allá y nos aparece en la edad adulta. Entonces, esos son los principales tipos de dolores de cabeza y son bien frecuentes en la consulta médica y la gente tiene mucho temor cuando le da el dolor. Doctor, muchos dicen que el dolor de cabeza, o identificar más bien cuál es la causa del dolor de cabeza, depende mucho de la localización. Hay gente que le duele una parte nada más, que le duele toda la cabeza y de esa manera quizás se puede identificar. ¿Esto es cierto o no? Sí, es importante por eso al ver al paciente y preguntarle, hacer la historia, cuándo le comenzó, tiene mucho tiempo de tenerlo, se ha ido intensificando el dolor, se mantiene de misma intensidad por toda la vida, en qué parte le aparece, se le irradia para tal lugar, porque de ahí, por ejemplo, si es en la cara, que aparece y después se va hacia el resto del cuerpo, de la cabeza, perdón, uno puede decir es una sinusitis, por ejemplo, un problema en el ojo, una neuritis ocular, una neuralgia del trigémino que después se generaliza. O puede ser que sea en toda la cabeza de un solo viaje que aparece y tal vez sea por una tensión muscular. Entonces sí es importante ver la localización, ver el tiempo de evolución y sobre todo pues examinar al paciente para ver si no tiene algún dato de gravedad. Por ejemplo, si tiene rigidez en la nuca, si tiene dolor en los pies al acostarlo y no puede encoger los pies, entonces puede tener un signo que se llama irritación meningia y puede ser un dato de meningitis, una enfermedad más grave. Es también la edad en que aparece, si es en la edad media de la vida puede ser peligroso. No es igual un dolor que aparece en la juventud y se mantiene por toda la vida, o un dolor que aparece de pronto, súbitamente, ya sea durante el reposo o durante el ejercicio, puede indicarnos que el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, o sea, un sangrado dentro del cerebro, producto de que se rompió un aneurisma o se rompió pues un vaso en el cerebro. Hay una comunicación telefónica. Buenos días, gracias por estar con nosotros, le escuchamos. Buenos días. Sí, bienvenida. Yo tengo ese problema, el dolor de cabeza, y me agarra de diferentes maneras. A veces me agarra mareo, ardor, dolor en un ojo, un oído, la nuca. ¿Qué edad tiene usted? 44. 44 años. ¿Desde hace cuánto padece estos dolores de cabeza? Y ya tengo como 2 años. 2 años. ¿Alguna pregunta para ella, doctor? ¿Qué le podemos responder? Sí, ¿se ha tomado la presión arterial? ¿No le da durante el ejercicio el dolor? Sí. ¿La presión anda bien? Tuve 2 semanas que la mantenía alta. Sí. Ah, bueno, hay que revisarla. ¿Recuerda qué tan alta? Quizá recuerda. 90, 140. 140, 90. Sí, la andaba alta y una mujer joven. Por favor, regálenos sus datos a lo interno para que de la clínica del doctor le puedan llamar y usted sea beneficiada con una consulta totalmente gratuita. Para que acude el lunes, sí, que vaya el lunes, ya después de la Semana Santa próximo, usted va ya a las 2 de la tarde para que la atendamos gratuitamente. Ahí en la de la Vicky, una cuadra al sur y una cuadra al este. O nos llama para que le demos la dirección. Sí. Centro de Especialistas Médicos Actualizados se llama así. Ok, médicos actualizados, perfecto. La amiga televidente, entonces ya sabe, el día lunes a partir de las 2 de la tarde, en punto, usted puede estar por ahí para que sea beneficiada con la consulta. Es interesante el dato de la presión, doctor, porque a veces puede ser ese un signo para identificar que hay hipertensión arterial. Sí, fíjense que la hipertensión puede dar dolor de cabeza en algunas ocasiones. Entonces siempre el paciente hay que examinarlo, hay que tomarle la presión arterial, también hay que tocarle las arterias, porque a veces la arteria que está inflamada y ocasiona el dolor, ¿verdad? O en otras veces pues se puede ver el ojo alterado también. Cuando hay alguna neuralgia del ojo o cuando hay algún problema visual, también puede ser la causa del dolor de cabeza. Y el paciente, el médico, tiene que examinar el fondo de ojo buscando ver si no hay un edema de la papila que indique que hay hipertensión endocrinal. A veces el líquido no fluye bien adentro del cerebro y eso ocasiona el dolor de cabeza. ¿Qué otras causas podemos identificar nosotros que nos puedan ocasionar dolor de cabeza? Hay quienes incluso piensan lo peor cuando
aparece, como decía usted, de manera repentina cuando nunca te ha dolido la cabeza y aparece esto. ¿Y cuándo puede ser a causa de que a lo mejor existe un descontrol en nuestro cuerpo que incluso puede darnos un derrame, doctor? Sí, es que por lo general el dolor de cabeza es benigno, o sea, casi siempre no es una condición grave. Pero cuando aparece, ¿verdad?, con algunos síntomas, por ejemplo, que aparece súbitamente, como decíamos, que aparece en un lado de la cara, que va aumentando el dolor de intensidad en los días, o que se acompaña de algún dato neurológico como pérdida de la fuerza muscular, convulsiones o fiebre o mucho dolor de cabeza, entonces en ese caso sí hay que revisarlo bien. Y las causas primarias, las más importantes, las más frecuentes, perdón, son el dolor de cabeza que se llama migraña. La migraña que es de un lado de la cabeza y después se generaliza y que es pulsátil. También puede ser el otro dolor que se llama tensional, que es muy común, que le da a las personas que trabajan en oficinas por lo general, que están sentados, que están con preocupaciones, les da un dolor en toda la cabeza, entonces es más común. Hay una llamada telefónica. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí. Aló. Aló. Sí, ¿cuál es su consulta? Bienvenida. Aló. Aló, le estamos escuchando. Bueno, parece que tenemos ahí un problemita con la comunicación. Hay mensajes de texto, algunas consultas a través de mensajes, doctor. Padezco de migraña y he probado de todo el medicamento que me han recomendado y nada resuelve mi problema. ¿Qué me puede recomendar, doctor? Otra persona nos dice, yo padezco mucho dolor de cabeza, sobre todo cuando llega la parte de la tarde y de la noche. No sé a qué se debe. Tengo 23 años de edad y desde que tengo 16 sufro de migraña y mucho ardor en la vista. ¿Qué me recomienda? Vamos a recibir la comunicación telefónica y luego respondemos a los mensajes. Buenos días, le escuchamos. Sí, buenos días. Es que una consulta pues al doctor ahí. Imagínense que yo tengo un dolor de cabeza que me da, pero no todos los días, sino que una vez a la semana, algo así. Y en la parte posterior de la cabeza, por la mollera, donde le dicen el cucurucho, así, que le llaman. Entonces por ahí, pero lo que yo he notado es que cuando yo me toco así con los dedos, le hago presión, me siento como que se me pone como un líquido, algo aguadito así. Un líquido, algo aguadito, dice, cerca Sí, de la nuca, como decimos popularmente. No, la nuca no, en la parte de la mollera. Parte, sí, la mollera. De la mollera, ok. Bueno, regálenos sus datos también para que sea beneficiado con una consulta con nuestro médico internista, doctor Nerio Olivas Castro. Doctor. Sí, fíjese que los dolores de cabeza de ese tipo, que a él le aparece en la tarde, hay gente que le aparece después de dormir, o se acuestan en una siesta o en la noche se despiertan con el dolor intenso. Es una cefalea que se llama híptica, es por el sueño. Y también hay dolores de cabeza que son por neuralgia. Hay que revisarlo bien este muchacho, si no tiene una lesión en las vértebras que vaya a ascender el dolor, da un síndrome que se llama cervical superior, que a veces se acompaña también de dolor de cabeza y de mareos o de náuseas, o si no tiene algún problema en las arterias, una artritis, porque dice que al tocarse él siente como dolor, como inflamado seguramente. Es muy común cuando hay una neuralgia del nervio glosofaringeo o del nervio trigémino, que es más frecuente, y de un dolor muy intenso. Cuando entonces, duele, doctor, una parte del cerebro, en este caso, por ejemplo, de aquí hacia allá, solo una parte, y en la parte baja, cerca del cerebelo, ¿qué puede ser? Sí, eso por lo general es un dolor de cabeza tensional, o sea, por tensión de los músculos. Los músculos jalan esa parte de lo que se llama la galea poneurótica, que es como una telita que está encima del cráneo, ¿verdad?, y que va hasta la frente. Entonces la tirantean, la jalan y eso va a dar dolor por bastante tiempo. Y mejora cuando hay actividad física o mejora también en la noche, ya después de reposar bastante. Doctor, en el caso de los tratamientos, me llama la atención que hay gente que nos ha escrito y dice que llevan años sufriendo de migraña o de cualquier tipo de cefalea y no resuelven con ningún medicamento que les hayan indicado hasta el momento para solventar su situación. A eso hay que darle respuesta. El paciente que tiene dolor intenso y que le están apareciendo crisis muy frecuentes, ¿verdad?, insoportables a veces, hay que darle tratamiento preventivo. O sea, se da tratamiento para evitar la crisis de dolor o para que el dolor sea menos intenso o menos constante. Y da muy buenos resultados. Hay tratamientos que los usamos los médicos allá, ¿verdad?, a base de sustancias que son que tienen su efecto en los nervios. Pueden ser anticonvulsivantes o antiepilépticos. También pueden ser medicamentos que se usan para relajar los músculos y que dan efecto a largo plazo, con dosis bajas, y se previene de esa manera pues el dolor de cabeza intenso y recurrente. Da muy buenos resultados. He tenido bastantes pacientes, he visto otras experiencias con neurólogos y otros médicos que también me han notificado sus experiencias donde sí hay buenos resultados. Entonces esos pacientes tienen esperanza y sí se pueden tratar. Me dijo el último paciente
que iba a llegar a la clínica. No sé si dijo que iba a llegar. Sí, pero hay claro. que decirle que llegue a las 2 de la tarde del lunes también para Lunes atenderlo también. y que vaya a resolver ese problema. Por supuesto que sí, doctor. Queremos agradecerle mucho su participación con nosotros y estas recomendaciones ya para finalizar en esta época de verano donde nos asoleamos muchísimo, vamos a vacacionar. ¿Qué tanto aquella persona que sufre de migraña debería o no de hacerlo? Sí, fíjese que el calor, la exposición a los rayos del sol, eso también desencadena la crisis de migraña o otro tipo de dolores de cabeza. Entonces hay que tomar pues, el medicamento preventivo, como decíamos, también tomar bastantes líquidos, consumir frutas, evitar la exposición directa a los rayos del sol, usar algún sombrero de ala ancha como el de Pedro Navaja, ¿verdad? Por ejemplo, y también lentes oscuros para que no te entre la luz directa del sol y te vaya a afectar la vista. Y también pues buscar un área fría, un área fresca, donde corra el viento para que evitemos pues que el exceso de temperatura alta nos vaya a desencadenar la crisis de migraña o los dolores de cabeza. También ante cualquier dato de alarma hay que acudir donde el médico, no hay que automedicarse. Si tiene un dolor de cabeza intenso que le aparece súbitamente o un dolor que va cambiando de presentación o como era habitual, entonces también mejor visite a su doctor. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Una pregunta, doctor. ¿Usted comparte el shampoo con su esposa? ¿Usa el mismo shampoo de su esposa? Actualmente eso lo estaba haciendo, fíjese, pero ahora me doy cuenta que hay shampoo para hombres. Debería de ser, sí. Odili Vargas nos va a contar un poco más de ese shampoo. ¿Qué le parece si lo vemos? Vamos a verlo para ver qué es lo que nos recomienda Odili. Bueno, gracias, doctor, por habernos acompañado. Vamos a ver esa recomendación para esos hombres que también merecen algo privilegiadamente para ellos, indudablemente. Bueno, vamos a continuar con ella. Adelante, Odili.